Kamala, esta vez sí que lo vas a lamentar. La vicepresidenta estadounidense que se cree presidenta mandó una carta a la oposición venezolana con aires provocadores. No felicitó a Nicolás Maduro por su triunfo, pese a que el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia venezolana ratificó su victoria. Kamala ha preferido arroparse con María Corina Machado y su combo. Sin embargo, parece que Kamala ha olvidado la advertencia de Nicolás Maduro. Otra provocación y todos los acuerdos podrían desconocerse y pasar a manos de los BRICS. ¿Está dispuesta Kamala Harris de asumir ese riesgo a nada de las elecciones en su país? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Kamala cavó su tumba. Venezuela no perdonará su insolencia. Caracas es testigo nuevamente del injerencismo estadounidense. Esta vez ya no del paliducho y débil Joe Biden, sino de la necesitada de atención de su vicepresidenta, Kamala Harris. ¿Qué es lo que ha pasado? Hagamos un breve recuento. Durante la semana, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la victoria de Nicolás Maduro, no sin antes solicitar la publicación de las actas, un hecho que sigue siendo el principal argumento de la oposición. El Consejo Nacional Electoral venezolano, que fue víctima de un ataque cibernético tal y como ocurrió en México en el proceso electoral más reciente, cumplirá en los próximos días con dicha solicitud. Todo esto en el marco de un proceso legítimo que solo le corresponde a la nación caribeña. Sin embargo, voces externas ya se han pronunciado, siendo una de ellas la de Kamala Harris, y ya hablaremos sobre eso. Con su tono de autoridad artificial, Kamala ha dirigido una carta a la oposición venezolana comandada por María Corina Machado. Estados Unidos se mantendrá firme con el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia, proclamaba la vicepresidenta en este documento, pero sus palabras cargadas de promesas vacías caían como plomo en el suelo fértil de la resistencia venezolana. La misiva publicada en las redes sociales no era más que un eco de las mismas palabras que habían recorrido el hemisferio durante décadas: libertad y democracia. Términos nobles que en boca de Harris se teñían de un cinismo casi palpable, como el olor del petróleo, que siempre había sido el verdadero interés de su nación. Venezuela, con su vasto mar de crudo bajo tierra, no era más que otro tablero en el juego de poder imperialista de Estados Unidos. Pero la historia había demostrado una y otra vez que no era fácil doblegar el espíritu de Simón Bolívar, que seguía vivo en cada venezolano. Mientras Kamala Harris elogiaba la supuesta valentía admirable y necesaria de los opositores Edmundo González y María Corina Machado, las calles de Caracas, de Maracaibo, de Valencia vibraban con una realidad muy distinta. Aquí en la tierra de los libertadores, los elogios venían cargados de un peso que pocos estaban dispuestos a soportar. Las violaciones de derechos humanos no hacen sino agravar la crisis, escribía Harris. ¿Pero qué sabía ella de crisis? ¿Qué sabía del hambre, de la incertidumbre, de la lucha diaria por sobrevivir en un país acosado no solo por sus propios demonios internos, sino también por el acecho constante del águila norteamericana? No olvidemos quiénes dieron el inicio al bloqueo. La carta de Kamala, lejos de ser un gesto de solidaridad, era una afrenta directa al gobierno de Nicolás Maduro, quien ya había visto esta obra antes. No era la primera vez que Estados Unidos, bajo la máscara de la defensa de la democracia, intentaba intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Y no sería la última. Pero Maduro, con su retórica desafiante y su postura firme, ya había dejado claro que su país no sería sometido. Había advertido en numerosas ocasiones que si Estados Unidos persistía en su injerencia, Venezuela encontraría nuevos aliados, nuevos mercados para su petróleo. Rusia, China. El panorama global estaba cambiando y con él las lealtades. El Consejo Nacional Electoral había sido otra víctima de la retórica imperialista. Kamala, con la arrogancia de quien se cree en la posición de dar órdenes a medio mundo, exigía transparencia en los resultados de las elecciones del 28 de julio. ¿Pero qué es transparencia para ella? Que durante años había manipulado procesos electorales en el extranjero, que había instigado golpes de Estado bajo la sombra de la CIA, para ahora reclamar honestidad en tierras lejanas y ajenas. El Tribunal Supremo de Justicia había avalado la victoria de Maduro y no sería una carta desde el norte la que cambiaría esa realidad. La comunidad internacional, o al menos una parte de ella, se unió al coro de condenas siguiendo el guión escrito desde Washington.
Países como Chile y Argentina, con sus propios fantasmas y dilemas internos, se plegaron a la narrativa impuesta por Estados Unidos. Pero en el corazón de Venezuela, el eco de estas condenas se diluía en la resistencia. La oposición, aunque respaldada por potencias extranjeras, seguía siendo una minoría ruidosa, incapaz de doblegar la voluntad de un pueblo que había decidido su destino en las urnas. Maduro en sus múltiples discursos había sido claro. Venezuela no sería el peón de nadie. Y mientras Kamala continuaba con su cruzada por la supuesta libertad y democracia, la realidad era que su intervención no hacía más que fortalecer al gobierno que pretendía debilitar. Cada palabra, cada declaración de apoyo a la oposición era un clavo más en el ataúd de la credibilidad estadounidense en la región. El petróleo, ese oro negro que tantos problemas había traído a Venezuela, seguía siendo el punto de discordia. Kamala en su carta no mencionaba directamente el crudo, pero todos sabían que estaba en el centro de todo. Los acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos, siempre tensos, pendían de un hilo. Maduro había hablado de desviar esos acuerdos hacia nuevos socios y no era una amenaza vacía. El mundo estaba cambiando y con él las alianzas estratégicas. Rusia y China, potencias en ascenso, miraban con interés el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Un nuevo orden mundial se gestaba y Estados Unidos, con su política injerencista, se encontraba cada vez más aislado. Las palabras de Kamala Harris, cargadas de promesas de apoyo y libertad, resonaban en el vacío. Para los venezolanos no eran más que un recordatorio de las intenciones reales de Estados Unidos: controlar, dominar, imponer. Pero Venezuela, un país forjado en la lucha, no se dejaría someter. Maduro, con todas sus imperfecciones, seguía siendo el líder que enfrentaba al gigante del norte y mientras lo hiciera, tendría el respaldo de un pueblo que no perdonaría la insolencia de Kamala Harris. La historia de las elecciones en Venezuela estaba escrita con sangre y sudor, no con la tinta de una carta enviada desde una oficina en Washington. Y mientras Kamala Harris intentaba dirigir el destino de un país que no era el suyo, Venezuela seguía su camino, resistiendo, luchando, sobreviviendo. Porque aquí en la tierra de Bolívar, la libertad no era una palabra vacía, sino un derecho conquistado con esfuerzo y que no se dejaría arrebatar ni por Kamala ni por nadie. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.